¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problemita muy sencillo de concentraciones de disoluciones. El enunciado del problema lo tienes abajo en la descripción, pero paso a leer. Dice, se sabe que el tanto por ciento en masa de yoduro de potasio, Ki, en una disolución es del 2%. ¿Qué cantidad de esta sustancia, yoduro de potasio, se encuentra en 25 gramos de esta disolución? Vale, te he puesto aquí un vaso que representa los 25 gramos de la mezcla homogénea que estamos llamando disolución. En estos 25 gramos de mezcla tenemos una sustancia llamada yoduro de potasio, que es el soluto. El resto es el disolvente y va a ser agua destilada. De este soluto tenemos un 2%. ¿Vale? ¿Cuánto tenemos en esta disolución, concretamente, de yoduro de potasio? Pues vamos a calcularlo, si es al 2%. Lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo primero con un factor de conversión. Vamos a hacer aquí factor de conversión. El factor de conversión comienza siempre con lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos un vaso con una disolución que pesa 25 gramos. 25 gramos de disolución. Vamos a poner el boli un poco más. Vale, aquí está, 25 gramos de disolución, punto y raya. Si he empezado con gramos de disolución, en la parte inferior también tengo que poner gramos de disolución. Voy a ponerlo, gramos de disolución. ¿Y qué dato uso? Pues voy a usar este 2%, este de aquí. ¿Este 2% qué significa? Que si yo tuviera 100 gramos de disolución, que no los tengo 25, pero si tuviera 100, tendría 2 gramos del yoduro de potasio, que es el soluto, y el resto, que son 98 gramos, serían de agua. Eso es lo que indica el porcentaje en masa. Es decir, lo pongo aquí arriba. Si yo tuviera 100 gramos de disolución, pues tendría 2 gramos del soluto llamado yoduro de potasio. Voy a eliminar gramo de disolución arriba y gramo de disolución abajo. 25 lo multiplico por 2, que son 50, lo divido entre 100 y me salen 0,5 gramos de yoduro de potasio en los 25 gramos de disolución. Vale, muy bien. Lo hemos hecho con un factor de conversión, ha sido muy fácil. Si no te gusta con el factor de conversión, pues vamos a usar la fórmula. ¿Fórmula? ¿Qué fórmula? La del porcentaje en masa. El porcentaje en masa del yoduro de potasio, ¿cómo se calcula? Pues mira, dividiendo la masa del yoduro de potasio entre la masa total de la disolución. Y todo multiplicado por 100. Pues vamos a poner lo que nosotros sabemos, ¿vale? Vamos a la izquierda. El porcentaje en masa de yoduro de potasio, fíjate, lo tengo aquí arriba, es un 2%, sí que lo sé. Luego voy a quitar las letras y voy a poner los números, ¿no? Tanto por ciento en masa de yoduro de potasio, es un 2. Igual, a la derecha, la masa de yoduro de potasio es lo que yo quiero, le voy a poner una X. A la derecha tengo el 100 y en la parte inferior la masa de la disolución. La masa de la disolución también es un dato del problema, son 25 gramos. Donde pone masa de disolución pongo 25 gramos. Evidentemente, si en la parte inferior he puesto gramos, la X también me va a salir en gramos. Para despejar la X, debo dejarla sola, aunque me salga a la derecha. A la izquierda tengo el 2, lo multiplico por el 25 que está dividiendo, y me queda X por 100. Sigo teniendo la X a la derecha, pero acompañada del 100 que está multiplicando. Por tanto, este 100 lo voy a quitar y lo voy a poner a la izquierda. Pero a la izquierda ya tenía el 2 y el 25. Y este 100 que está multiplicando lo paso ahora dividiendo. Y a la derecha me queda la X. La X hemos quedado que es la masa de yoduro de potasio. Si calculamos la X, nos sale 0,5 gramos de yoduro de potasio, que fíjate, es lo mismo que nos salía con el factor de conversión. Porque si te vuelves a fijar, mira,
En el factor de conversión, la operación que hemos hecho era esta, 25 por 2 entre 100. Y con la fórmula también hemos hecho 2 por 25 entre 100. Evidentemente, la operación matemática es la misma, ¿vale? Lo hemos hecho de dos maneras. Tú mismo, la que más te guste. Venga, al lío.